El 14 de abril de 1931 se proclamó la Segunda República en diferentes puntos del país y llegó con celebraciones populares en la calle y un ambiente festivo donde se combinaban las esperanzas revolucionarias y los deseos de reformas. Esta Constitución impulsaba el reparto de tierras y el aprovechamiento del comunal, declaraba la no confesionalidad del Estado, eliminaba la financiación estatal del clero, incluía el matrimonio civil, el divorcio y tras intensos debates otorgaba el voto a las mujeres. Aunó sus esfuerzos en favor de que llegara al pueblo la educación, la cultura. En definitiva, trataba de equipararse de otras democracias europeas más avanzadas. Nada de eso pudo llevarse a la práctica. Desde el primer momento, las fuerzas reaccionarias conspiraron contra la República con la intención de destruirla. Conspiraron sin descanso para tratar de crear un clima social en el que fuera imposible cualquier avance. El 18 de julio, como sabéis, o deberíais saber, y esto lo comento por las generaciones más jóvenes, se produjo el alzamiento fascista, un intento de golpe de Estado que fracasó en un primer momento y que derivó en una guerra civil. En Navarra, salvo en algunas pocas localidades, el golpe de Estado triunfó y con él llegó el terror y la represión. Esta fue muchísimo más sistemática y mayor en los pueblos y ciudades donde los conflictos sociales o las luchas sindicales habían sido más intensas. En los lugares donde había un mayor número de anarcosindicalistas o socialistas, o en donde había ganado las elecciones el Frente Popular. Lodosa, 135 asesinados y asesinadas. Han pasado 90 años. Hoy, con la colocación de estos tropezones, seguimos honrando la memoria de los nuestros y reivindicando sus ideales. Egunon guztioi, ongi etorri eta mila esker horretan. Buenos días a todos y todas. Gracias por estar aquí. Europan, oroimenezko proiektu honek Stolperstein izena du. Alemenezko hitza da eta oinezkoari estropezu eginara zezakeen bideko harri bati egiten dio erreferentzia. Ekimena Günter Demnig artista alemaniarrak abiatu zuen. Monumentu hauen helburua nazismoak deportatu eta erail zituen pertsonak gogoratzea da. Letoitzko plaka hauek biktimak non bizi izan ziren adierazten dute. Halaber, toki garrantzitsuetan ere jartzen dira. Adibidez, Alemaniako koloniako udaletxeko plazan, hijitoen deportazioa gogoratzeko. Bertan, hemen bizi izan zen, edo hemen jaio zen, hemen lan egin zuen, eta bar idatzita ageri da. El tropezón, placas de la memoria. En Europa, este proyecto conmemorativo recibe el nombre de Stolperstein, palabra alemana que designa una piedra en el camino que puede hacer tropezar al caminante. La iniciativa partió del artista alemán Günter Demnig. El propósito de estos monumentos era recordar a los seres humanos que fueron deportados y asesinados por el nazismo. Estas placas de latón señalan las viviendas en las que residieron las víctimas. También suelen ser colocadas en lugares emblemáticos, como en la plaza del Ayuntamiento de Colonia, en Alemania, recordando la deportación de gitanos. Llevan escrito aquí vivió, o aquí nació, trabajó, etc. Nafarroan ere aspalditik ari da ekimen hau burutzen. Nafarroako fusilatuen senideen elkartearen eskutik. Gaur Lodosan lekukoa hartzen dugu eta hainbat helbururekin egiten dugu. Kontzientziak astindu nahi ditugu. Herritarrak udaletxera hurbiltzen direnean eta lurrean letoiaren distira ikusten dutenean, zer dagoen galdetuko diote beren buruari. Horri esker, gazteek historioa ezagutuko dute, hemen gertatu zena jakingo dute, eta fasismoak zer esan nahi duen argi ulertuko dute. Bestalde, erail zituzten gure senideak gogoratu nahi ditugu. Haietako askok oraindik ere gaizki lurperatuta daude. Haien gorpuzkiak bazterretan, hormen ondoan eta zuloetan sakabanatuta geratu ziren. En Navarra, hace tiempo que también se está llevando a cabo esta iniciativa de la mano de la Asociación de Familiares de Fusilados de Navarra. Hoy recogemos el testigo en Lodosa y lo hacemos con varios propósitos. Pretendemos remover conciencias. Cuando las personas se acerquen al ayuntamiento y vean el brillo del latón en el suelo, se preguntarán qué hay ahí. Eso dará lugar a que los jóvenes conozcan la historia, lo que sucedió aquí, y que tengan una clara realidad de lo que significa el fascismo. Por otro lado, recordar a nuestros familiares asesinados, muchos de los cuales aún siguen mal enterrados. Sus restos fueron masacrados en cunetas, muros y simas.
Gaurtik aurrera, haien oroimena, askatasunaren aldeko idealak eta duintasuna betiko izango dira Lodozan presente, leku privilegiatu batean, herriaren etxean. Hoy su memoria, sus ideales de libertad y su dignidad estarán presentes por siempre en Lodosa, en un lugar preferente, la Casa del Pueblo. Eskerrik asko. Muchas gracias. Orain Laura Ramírez Lodosako alkateari emango diogu sarrera. Vamos a dar paso a la alcaldesa de Lodosa, Laura Ramírez. Egunon, buenos días a todos, a todas, autoridades, vecinos, vecinas. Es un honor ver estos porches así de llenos y voy a proceder a leer esto. Este acto tiene una carga emocional y política enorme, especialmente aquí, en una localidad que sufrió con tanta fuerza el impacto de la represión franquista. Colocar estos tropezones no es solo un acto de recuerdo, es literalmente devolver el nombre y la dignidad a estas personas. En primer lugar, quiero expresar mi más profundo agradecimiento a todas las personas, asociaciones e instituciones que han hecho posible que hoy estemos aquí. El acto de hoy es un deber histórico, ético y democrático, algo que teníamos pendiente con nuestra propia historia y con quienes nos precedieron. Nuestra localidad comparte una herida profunda. Fuimos el pueblo de Navarra donde más represaliados hubo. Aquí están los 135. Una dolorosa realidad que no podemos ni queremos olvidar. Hombres y mujeres que por el simple hecho de pensar de un modo diferente por defender la justicia social fueron asesinados y asesinadas de una manera cruel y sin ningún motivo. En estos tiempos que corren, ahora más que nunca, tenemos que tener muy presente la memoria histórica. Vuelvo a agradecer de corazón el trabajo de las personas y asociaciones que han hecho posible este acto. Gracias por el trabajo y la investigación. En colaboración con el Gobierno de Navarra, seguimos dando pasos firmes por la verdad, por la justicia y por la reparación. Muchas gracias. Orain Caja Negra taldea abesti bat interpretatuko du. Ahora el grupo Caja Negra nos va a interpretar una canción. Los olvidados, los que retoman en la memoria los pensamientos, la noche que dan miedo de vernos los exiliados, los que jamás volvieron a ver correr a sus hijos.
escondido por 30 años tras un armario los acusados y fusilados por sus ideas los extinguidos, abandonados bajo este suelo sin una rosa. Las silenciadas, las que de miedo quedaron mudas, las que valieron y estribaron de la semilla las invisibles. Hoy las nombramos para que su llama nunca se extinga. Para que haya servido de algo tanto desvelo, para que no se pierda el poema bajo el sombrero. No olvidaré, para poder hablarle a mis hijos de los abuelos, para que un día al fin descansen justos los huesos. No olvidaré. Jarraian, nafseren ordezkoari Josebari emango diogu sarrera. Vamos a dar al grupo al representante de ADNA, Asociación de Familiares de Fusilados de Navarra, Joseba. Buenos días, Egunon, a todas y todos. Quiero comenzar expresando mi más sincero agradecimiento por vuestra presencia hoy aquí. Gracias por acompañarnos en este acto que, aunque humilde en sus dimensiones, es inmenso en su significado, en su carga de justicia y de su dignidad. En primer lugar, es de justicia agradecer de corazón al colectivo Gurugú por su incansable trabajo, su constancia y su sensibilidad para hacer este día posible. Asimismo, quiero poner en valor el compromiso institucional del Ayuntamiento de Lodosa por su apoyo decidido y el respaldo fundamental del Gobierno de Navarra, hoy aquí representado por la vicepresidenta segunda y consejera de Memoria y Convivencia, Ana Hoyo. Su presencia hoy no solo respalda este acto, sino que reafirma el compromiso de las instituciones con la verdad y la reparación. Hoy nos convoca la memoria. Inauguramos este mosaico de tropezones en recuerdo y homenaje a las 136 personas que fueron asesinadas en esta localidad de Lodosa. Detrás de esta cifra hay 136 nombres, 136 proyectos de vida rotos y 136 familias destrozadas. A todas ellas les quisieron arrebatar todo: sus vidas, sus bienes, sus derechos e incluso su propio recuerdo en la historia. Se pretendió imponer un olvido absoluto, un borrado sistemático de su existencia, pero no lo consiguieron. Décadas después, el silencio se rompe. Aquí estamos y aquí seguiremos para recordarlos. Hoy es un día profundamente señalado en el calendario del dolor, pero también de la dignidad. Se cumplen 90 años de aquel golpe de Estado fascista que desgarró nuestra sociedad y abrió la puerta al horror. Un golpe que hizo posible que estos vecinos y vecinas
fueran secuestrados de sus hogares y asesinados. Su único delito, pretender un mundo mejor, defender la libertad y la democracia y soñar con una sociedad más justa e igualitaria. Este es, por lo tanto, un acto de estricta justicia. Es un reconocimiento público y un abrazo colectivo a esas familias que, tras ver truncadas las vidas de los suyos, tuvieron que soportar, además, un larguísimo y doloroso silencio impuesto por el terror. Un terror dictatorial que pretendía ahogar a sangre y fuego las ansias de progreso de un pueblo que solo quería avanzar. Por esa razón, la colocación de este mosaico no es un simple homenaje estético o visual. Es un acto de visibilidad democrática, de recuerdo permanente y, por encima de todo, de reparación moral. Este espacio se convierte desde hoy en un lugar de memoria viva para Lodosa. Queremos que cuando los vecinos pasen por esta acera sientan curiosidad, se detengan en su caminar diario y se agachen a leer los nombres grabados en el metal. Ese gesto físico de inclinarse ante el mosaico no será solo para leer, será en sí mismo una reverencia involuntaria pero profunda hacia aquellas personas que representaban lo mejor de los valores de este pueblo. Desde la Asociación de Familiares de Fusilados en Navarra, AZNA 36, asumimos hace ya años el firme compromiso de traer a nuestra tierra esta hermosa iniciativa nacida en Alemania. Desde entonces hemos colocado ya varios cientos de tropezones entre Pamplona y el resto de la geografía navarra. El alma de este proyecto consiste en colocar cada placa en el suelo, justo frente al último domicilio del que la persona salió con vida antes de ser arrebatada por la violencia. Aquí en Lodosa nos hemos topado con la dificultad de que la mayoría de aquellas calles y viviendas originales han desaparecido con el paso del tiempo. Sin embargo, no nos rendimos. Ya estamos estudiando minuciosamente qué domicilios históricos siguen en pie para poder colocar las réplicas correspondientes en sus puertas. Para lograrlo, hacemos un llamamiento solemne y afectuoso a los descendientes y familiares de las víctimas. Por favor, póngase en contacto con el colectivo Gurugú, con AZNA 36 o con el propio ayuntamiento. Necesitamos su ayuda para coordinar esta labor y devolver a cada víctima al lugar que le correspondía en el mapa de su pueblo. Quiero terminar reiterando todo nuestro cariño, nuestro respeto y nuestra solidaridad más absoluta a todos los familiares aquí presentes. Vuestro dolor ha sido largo, pero vuestra dignidad es inquebrantable. Ánimo a todas las personas que se han volcado para sacar adelante esta iniciativa en Lodosa, y gracias una vez más al Ayuntamiento por su colaboración indispensable. Las familias y las víctimas sois las verdaderas protagonistas de este día. Nuestra asociación estará siempre, como lo ha estado hasta ahora, a vuestra entera disposición para apoyaros. Un saludo afectuoso a todos. Honor, memoria y reparación para nuestras víctimas. Muchas gracias. Dice que sangra la luna al filo de su guadaña. Siento que tras la noche vendrá la noche más larga.
orain hitza emango diogu Ana Ollori, Nafarroako Gobernuaren sailburuari. Damos la palabra a Ana Ollo, consejera de Euskera, Memoria y Convivencia. Bueno, Gustili, buenos días a todos y a todos. De verdad, es un verdadero honor estar hoy aquí, en nombre del Gobierno de Navarra, como vicepresidenta del Gobierno de Navarra, en este acto tan emocionante, tan entrañable, y que yo creo que de alguna forma cierra un círculo que nunca se tuvo que abrir, con estos tropezones, de forma que el pueblo y cualquiera que pase por aquí va a saber que aquí hubo personas que lucharon por un mundo mejor y que por eso fueron asesinadas. Nik eskerrak nahi nuke eman alde batetik hemengo erakunde memorialistaren ekaldakundei, Aznakoei, Gurgurei, Benit eta Amelia y esker. Lodosako udalari ere, Roldan Jimenori, baina batez ere zuei, biktimei. Lodosa fue tras Pamplona la localidad navarra con mayor número de víctimas mortales, 133 personas que fueron asesinadas tras la violencia desplegada hace justo 90 años, el 18 de julio de 1936. Fue castigada brutalmente porque buena parte de sus gentes se implicaron en las luchas por la reivindicación de la tierra y participaron activamente en la política republicana a través de organizaciones políticas o sindicales. Además, fue uno de los pocos lugares en los que se intentó organizar una resistencia a la sublevación, aunque la superioridad militar de los sublevados hizo imposible esa resistencia, y de ahí que hubo una represión tan mortal como decimos. A partir de ese momento se iniciaron las detenciones masivas, los encarcelamientos, las sacas, los saqueos, las humillaciones y vejaciones a las mujeres, unas prácticas que tal vez se produjeron en otros lugares, pero que, como digo, Lodosa fue especialmente afectada. Las décadas siguientes tampoco fueron fáciles, fueron muy duras para todos vosotros y vosotras, para vuestras familias, para esas viudas, esas madres que se quedaron sin sus hijos, sin sus maridos o sus padres. Pero en especial, como digo, se cebó esa represión en las mujeres. Las mujeres fueron humilladas, fueron vilipendiadas. Vuestras madres, vuestras abuelas, tuvieron que sufrir en ese entorno hostil. Y pese a todo, no olvidasteis a los vuestros. Si hemos llegado hasta aquí, es gracias, como decía antes, a asociaciones memorialistas, ayuntamientos como el de Lodosa, pero sobre todo a vosotras y vosotros, a las familias que habéis mantenido en la memoria, a veces una memoria muy de casa, muy casera, porque salir fuera y contarlo tenía sus peligros, habéis mantenido esa memoria. Por eso son importantes actos como estos. Son importantes porque esa memoria sale a la calle. Ahora nadie os podrá ocultar o decir que eso no existió. Además, este pueblo fue también ejemplo cuando murió Franco, con esas primeras exhumaciones tempranas donde vuestras familias os implicasteis casi sin apoyo en el proceso de buscar las fosas y buscar a vuestra gente. Es cierto que en Lodosa conseguiste recuperar a muchos de ellos, aunque no lamentablemente a todos. Todavía quedan más de 1000 desaparecidos en Navarra. 90 años después quedan 1000 personas que no sabemos dónde están. Además, aquí te has hecho diferentes pasos. Hay un lugar de memoria, la plazuela, es escenario de algunos de los enfrentamientos armados políticos entre grupos armados y militantes de fuerzas políticas y sindicales de la izquierda. En esa plazuela el propio ayuntamiento dirigió un memorial, y también os cuento que en breve habrá también una escultura dedicada a esas mujeres resistentes, a esas mujeres rebeldes, a esas mujeres que nos sacaron adelante a las familias, a pesar de todo el dolor y sufrimiento de saber que habían matado a sus compañeros, a sus padres, a sus hijos. Esa escultura recordará a las mujeres, porque las mujeres también en las guerras, en los conflictos armados,
son doblemente víctimas y doblemente olvidadas. Por eso hay que recordarlas también. Y hoy instalamos, como digo, estos tropezones que harán presente de forma permanente la memoria de aquellos injustos crímenes, que cerrarán ese círculo de silencio y de dolor que habéis vivido durante tantos años, que reivindicarán las ideas de vuestros padres y abuelos que fueron asesinados por un mundo mejor. Muchas veces se suele decir esto de que los mataron, no habían hecho nada. No es cierto, habían trabajado por un mundo mejor, por una justicia social, habían trabajado por un reparto en este pueblo, por ejemplo, mejor de la tierra, y los mataron por eso. Es que si decimos que los mataron por nada, de alguna forma parece que justificamos que se pueda matar por algo, y a ellos los mataron por sus ideas y, como digo, por construir un mundo mejor. Desde luego, desde el Gobierno de Navarra vamos a seguir trabajando aquí por seguir identificando, por apoyar iniciativas como esta de restitución y de reparación pública. Seguiremos trabajando con los ayuntamientos, con las asociaciones, con las víctimas, porque todo va a ser necesario. No vivimos buenos tiempos. Se han derogado leyes de memoria en la cercana Comunidad de Aragón, en una ola de negacionismo y retroceso democrático que supone volver a tiempos pasados. ¿Os acordáis? Rajoy, estos días tan de moda por esos comentarios racistas que ha hecho sobre la selección de fútbol, en su momento se vanaglorió de que no iba a dedicar ni un solo euro a exhumaciones. Abascal hablaba de que somos la voz de los padres que ganaron la guerra. Lejos de esas leyes de concordia que quieren pretender, quieren seguir escondiendo esa memoria, quieren esconder la carnicería que en Navarra supuso que sin un frente de guerra hubiera más de 3.500 personas asesinadas. No podemos volver a esa desmemoria. Igual tenemos que volver a activar el lema de no pasarán. En Navarra lo tenemos muy claro, en las instituciones, en el gobierno, en el parlamento, en las entidades locales, en las asociaciones memorialistas. No podemos volver a esos tiempos. Por eso tenemos que seguir trabajando en común, con las diferencias que tengamos, pero teniendo muy claro que la memoria es un valor no solo de pasado, sino una construcción de futuro, y que tenemos que reivindicar esa memoria. Eskerrik asko. Besterik lekarkasi oiargo Riden kantua Besterik lekarkasi oiargo Riden kantua
emango diegu hitza. Vale, le damos la palabra a Roldán Jimeno. Buenos días, egunon, mila esker bertaratzagatik eta, bueno, placer handia hemen hainbeste jende bilduta ikusteagatik. Bueno, Joaquín, mi querido Joaquín, desde que empezamos hace un par de años a hablar de poner un tropezón a tu abuelo, qué bien acompañado está, de todos los de Lodosa. Eso fue una idea de Amelia y Benito. Increíble lo que habéis hecho en este pueblo. Bueno, cada uno de estos tropezones lleva inscrito un nombre y cada nombre nos habla de una persona concreta, de una vida concreta, de una familia concreta. Nos habla de jornaleros, labradores, obreros, maestros, comerciantes, ferroviarios, albañiles, artesanos. Nos habla de hombres y mujeres que tenían proyectos, ilusiones, preocupaciones y esperanzas. Personas que vivían entre nosotros, que formaban parte de una comunidad que fue golpeada con una intensidad y dureza extraordinarias. En la Lodosa de los años 30 del siglo XX existían enormes desigualdades sociales. Muchos vecinos carecían de recursos suficientes y la cuestión de la tierra, del trabajo, de las condiciones de vida constituía una preocupación permanente. Era también un pueblo políticamente muy activo, donde las ideas republicanas, socialistas y anarcosindicalistas encontraron un arraigo singular. Durante la Segunda República, Lodosa se convirtió en uno de los escasos municipios navarros en los que las fuerzas de izquierda lograron consolidar una mayoría política estable. Aquí florecieron de manera vigorosa organizaciones como la CNT, la UGT, los centros republicanos y diversas asociaciones obreras. Aquí se debatió sobre la reforma agraria, sobre la educación, sobre la mejora de las condiciones de vida de las clases trabajadoras. Aquí, en definitiva, se construyó una cultura política que apostaba por la movilización social y por la democracia. Y precisamente por eso la represión fue tan intensa. Cuando el golpe militar de julio del 36 triunfó en Navarra, Lodosa se convirtió en un objetivo prioritario. La represión no fue una consecuencia accidental de la guerra, no fue el fruto de enfrentamientos militares, porque aquí, ya se ha dicho, no hubo un frente de guerra. Fue una violencia planificada, organizada y sistemática, cuyo objetivo consistía en destruir un tejido político, sindical y social que se consideraba enemigo. Los datos son estremecedores. Después de la investigación que hemos podido realizar, sabemos que 136 vecinos y vecinas de Lodosa murieron como consecuencia directa de la represión desatada entre el 36 y el 37. La cifra, ya se ha dicho también, convierte a Lodosa en la segunda localidad navarra con mayor número de víctimas, únicamente superada por Pamplona, a pesar de la enorme diferencia de población existente, obviamente, entre ambas localidades. Si atendemos a la proporción de habitantes, pocas localidades navarras sufrieron un impacto tan comparable como el que tuvo Lodosa. Pero las cifras por sí solas no explican la magnitud de la tragedia. Deberemos preguntarnos quiénes fueron aquellas víctimas. La respuesta, desde luego, es muy reveladora. La mayoría pertenecía a los sectores populares. Fueron generalmente hombres que trabajaban como jornaleros, labradores, hortelanos, pescadores, albañiles, algún ferroviario, obreros industriales, trabajadores eventuales. Muchos procedían de familias humildes. Algunos, muchos, realmente vivían en cuevas que todavía constituían una realidad cotidiana en la Lodosa de la época. Eran, en gran medida, las personas que habían encontrado en el sindicalismo y en la acción política una vía para mejorar sus condiciones de vida. Y, sin embargo, reducir la represión a una persecución contra los trabajadores sería insuficiente. Entre las víctimas encontramos también maestros, comerciantes, empleados, pequeños empresarios o profesionales cualificados. Fueron asesinados alcaldes, concejales, dirigentes sindicales, jueces de paz y responsables de organizaciones republicanas. Fueron eliminados todos los representantes políticos que los vecinos consideraban sus representantes progresistas.
La composición social de las víctimas nos permite, desde luego, comprender la finalidad de la represión, porque no era castigar a unas determinadas personas, se pretendía, desde luego, desarticular una comunidad entera, descabezar liderazgos, destruir organizaciones, sembrar, en definitiva, un miedo duradero. Incluso hubo personas cuya identificación consistía en ser simplemente cercanas a aquel mundo político y social. Por eso, cuando se analiza la represión en Lodosa, descubrimos que el criterio fundamental fue la pertenencia real o atribuida a un universo político identificado con la República, ese movimiento obrero y los ideales de libertad, igualdad y justicia social. La violencia adoptó formas extremadamente diversas. Hubo asesinatos inmediatos en cunetas y caminos. Hubo fusilamientos masivos en lugares como Arquijas, Di Castillo, Oteiza, Pradejón, el Villar de Arnedo, Astrain o Muniain. Hubo vecinos encarcelados en Estella, Pamplona o el Fuerte de San Cristóbal para ser ejecutados posteriormente en las sacas. Hubo quienes fueron obligados también a integrarse en el tercio de Sanjurjo como supuestos voluntarios para terminar igualmente asesinados. A ello se añadió una violencia cotidiana que muchas veces resulta menos visible en los documentos, pero no menos importante. Las requisas de bienes, los saqueos, las multas, las delaciones, las amenazas, las humillaciones públicas. Por supuesto, ya se ha dicho, las mujeres padecieron una represión específica. Algunas incluso fueron asesinadas. Ahí están nombres como Amada Morentín, Felipa del Puello o Asunción Vergara. Otras sufrieron castigos dirigidos específicamente contra su condición de mujeres, rapados públicos, ingestión forzada de aceite de ricino, desfiles humillantes por las calles o ceremonias religiosas impuestas. Desde luego, la finalidad era marcar públicamente a las familias de los vencidos y transmitir el mensaje de sometimiento al conjunto del pueblo. La dimensión familiar de la tragedia también fue igualmente devastadora. Hay familias enteras atravesadas por la muerte: los Molinet, los Abadía, los Esparza, los Campo, los Marzo, los Martínez y tantas otras. Padres e hijos asesinados, hermanos ejecutados en distintos lugares, viudas jóvenes con varios hijos pequeños, niños que crecieron sin haber llegado siquiera a recordar el rostro de su padre. Probablemente ningún ejemplo resulta tan estremecedor como el de los Molinet, una familia en la que fueron asesinados 5 hijos y murió también un nieto, convirtiéndose en uno de los casos más dramáticos de toda Navarra. Y después llegó el silencio. Los asesinados desaparecieron de la vida pública. Sus nombres dejaron de pronunciarse en voz alta. Sus fotografías se guardaron en cajones. Sus familias aprendieron a convivir con la ausencia y con el miedo. Las viudas quedaron marcadas. Los hijos crecieron huérfanos. Los padres y las madres de las víctimas tuvieron que soportar el dolor de sobrevivir a quienes habían enterrado. La represión continuó durante décadas bajo otras formas: la marginación, las dificultades económicas, la estigmatización social y la imposibilidad de hablar libremente de lo ocurrido, porque la violencia no concluyó con los fusilamientos. Continuó en depuraciones profesionales, en los informes de antecedentes políticos, en la confiscación de bienes, en las puertas que se cerraban y en las oportunidades que se negaban. Continuó también en las inscripciones oficiales que ocultaban el verdadero significado de aquellos crímenes bajo fórmulas burocráticas como a consecuencia de la pasada lucha nacional contra el marxismo. Aquellas expresiones no pretendían explicar la muerte de nadie, pretendían justificarla y al mismo tiempo borrar a las víctimas de la historia. Sin embargo, la memoria sobrevivió y aquí estamos. Sobrevivió porque hubo familias que se negaron a olvidar. Sobrevivió en los relatos transmitidos de generación en generación cuando estos se transmitieron, en las conversaciones mantenidas en voz baja, en los recuerdos compartidos en las casas, en las lágrimas contenidas durante décadas, en la necesidad profundamente humana de saber dónde estaban los desaparecidos y qué había sucedido con ellos. Durante mucho tiempo fueron los familiares quienes sostuvieron prácticamente en solitario la memoria de los represaliados. Pero con la llegada de la democracia comenzó un lento proceso de recuperación del pasado.
En Lodosa, como en otros lugares de Navarra, se inició la búsqueda de fosas y la recuperación de los restos. Las exhumaciones de finales de los años 70 constituyeron uno de los capítulos más emocionantes de esta historia. Aquellos hijos e hijas que habían pasado décadas esperando pudieron finalmente recuperar a sus padres y devolverles la dignidad que les había sido negada, al menos los que pudieron hacerlo, porque otros todavía están esperando. Especialmente conmovedora fue la imagen de los familiares recorriendo las calles de Lodosa acompañando a los féretros de los exhumados. Aquella marcha simbolizaba mucho más que un entierro. Era la recuperación de una historia amputada, era la reivindicación pública de la dignidad de quienes habían sido asesinados. Y hoy Lodosa vuelve a encontrarse con una parte esencial de sí misma. Que estos tropezones sirvan para transmitir a las generaciones futuras que la libertad, la democracia y los derechos humanos nunca son conquistas definitivas, sino valores que deben cuidarse y protegerse cada día. Detrás de cada uno de estos tropezones que hoy colocamos y que hoy se inauguran, existe una historia personal irrepetible, historias distintas pero unidas por una misma tragedia, historias que forman parte del patrimonio moral de Lodosa y que ahora las tendremos todavía más presentes en nuestra memoria. Muchas gracias. Eskerrik asko. Eta orain Jorge Labordetari emango diogu hitza. Le damos la palabra a Jorge Labordeta Vergara, de Lezo. Estamos en este acto en representación de la Asociación Echicho. Trabajamos para la recuperación de la memoria histórica de Lezo. Queríamos estar con vosotras y vosotros porque una de las personas a las que aquí hoy se rinde homenaje era vecino de Lezo. José Francisco Mayorga Huentia. Este joven de 28 años se encontraba trabajando de ferroviaria en Lodosa cuando lo detuvieron. Posteriormente lo trasladaron junto a otros vecinos de aquí al fuerte de San Cristóbal. Allí estuvo preso hasta aquel fatídico 6 de noviembre de 1936, que junto con otras 19 personas de Lodosa los asesinaron y enterraron en una fosa común en el Monte de Cava. A las personas que estamos hoy aquí nos une una desgracia que se inició tal día como hoy, hace 90 años, y aún no ha terminado. Hay quienes nos acusan de reabrir heridas, pero no, les decimos que no, que de lo que se trata precisamente es de ir cerrando heridas. Heridas que por desgracia después de décadas en muchas familias aún siguen abiertas. A nuestros mayores, a los que no mataron, los amedrentaron e intentaron callar a la fuerza. Pero hubo quienes a modo de resistencia nos transmitieron todas sus vivencias y calamidades. Por el sufrimiento, el terror y las penurias que les hicieron pasar, debemos intentar en la medida de lo posible dar a todas las víctimas del franquismo verdad y reconocimiento. No los podemos olvidar. A los responsables de los asesinatos y a quienes aún les encubren, decirles que estos crímenes no prescriben, nuestra memoria tampoco. Somos persistentes en esta tarea, somos muchas las personas que estamos en el trabajo de no olvidarles, y afortunadamente el testigo va pasando de generación en generación. Que lo de hoy sean 135 razones más para seguir adelante, que sean 135 razones para no callar. Eskerrik asko Lodosa. Bueno, vamos llegando ya al final. Me ha dado Araceli un libro de Carmen Morente Muñoz, que es una profesora de la Universidad de Granada. Es Nietas contra el olvido, viviendas de la represión franquista. Y casualidades, pues viene aquí un capítulo, solo voy a leer unos pequeños párrafos. Se titula Silencio en casa.
Araceli Remírez Simón, Navarra. Está dedicada, aquí con dos fotos que lo podéis ver, a Felipa del Puello y Francisco Ródano. Y en ese párrafo dice: me conmovió hasta lo más hondo ver cómo juntas buscaron los nombres de los suyos en ese muro donde se recogen más de 3.400 víctimas de 1936 y del franquismo. Ese muro del horror y a la vez de la paz. La paz que transmite saberse representada, restituida. Saber que se escribe una nueva página de historia que reconoce y aplaude los nombres de quienes ellas más querían. Este día aprendí de orgullo, de amor, de paciencia, de perdón, de lucha, de rabia, de voluntad. Y aprendí a no callar y a hacer mía la lucha por la memoria histórica. Y entendí por qué ellas como hijas callaron y nosotras como nietas reivindicamos. Estamos aquí y ahora para recordar a las nuevas generaciones que no tienen que buscar lejos para saber qué es una guerra, que aquí hubo asesinatos, que afectó a toda nuestra sociedad y que, como reivindica el Parque de la Memoria, nunca más, ni para nadie, aquellos horrores. Muchas gracias. Vamos finalizando, pero antes de nada quiero agradecer a todos los que han participado en este proyecto, ¿vale? Ayuntamiento de Lodosa por su total apoyo y disponibilidad. A la Asociación de Familiares de Fusilados de Navarra por su iniciativa. A nivel personal, a Roldán Jimeno, a Ana Ullo, José Chorbizu, a Fermín Roldán por el vídeo, tanto el vídeo que nos ha hecho, a Javier Martínez por el equipo, al Grupo Caja Negra, que nos ha deleitado con las canciones, a María Idoia y Alaix, Danzari Chisturari y colaboradora, a Conservas Pincha, que también ha participado de esto, aunque no se vea, y a la empresa de Egoy y Unai Construcciones Ramírez. Y también a todos y todas los que nos habéis apoyado, tanto a nivel económico como vuestro trabajo y esfuerzo. ¿Vale? Muchas gracias, eskerrik asko. Me han dicho dos cosas, ¿vale? Una es recordaros que los tropezones están para pisarse, ¿vale? Que no es una falta de educación y respeto, se pisan y no pasa nada. Pero sobre todo para ver quiénes están ahí y saber de su historia. Esa historia vendrá luego con el segundo de los proyectos que tenemos en mente. Ya Ana hoy os ha contado antes lo que hay. El segundo proyecto, que será seguramente para finales de este año, es un homenaje a las mujeres republicanas en la Plazuela, ¿vale? Lugar de memoria. Y constará, pues eso, de una escultura y tal. Ya os iremos más o menos dando un poquito ideas. Y entre el ayuntamiento y la Plazuela pondremos seguramente 2 o 3 columnas con QRs, ¿vale? La gente mayor, no, pero la gente joven podrá mirar con los móviles la historia de cada uno de los que hay ahí, ¿de acuerdo? Y ya vamos finalizando el homenaje y pues eso, con un aurrescu de honor y la entrega de los claveles. Igual si dejamos espacio ahí para que bailen las chicas.